Un cordial saludo. En el presente video se desarrollará el tema de la filosofía en la época renacentista y la revolución científica. Para eso debemos de contextualizar en tiempo y lugar los hechos en los cuales pues la filosofía estará desarrollándose, así como el auge de las ciencias. Para eso, pues temporalmente nos ubicamos en el siglo XV, es decir, 1400 después de Cristo, en donde socialmente se poseía un sentir general de estar en una nueva época, diferente a pues ya la época medieval que duró pues aproximadamente 10 siglos y también teniendo en cuenta de haber superado pues los años dorados de la antigüedad. Políticamente, el Imperio Romano Bizantino cae en 1453. Parte de la nueva época se adjudica a este acontecimiento de Oriente, pero en Europa, que sigue siendo el contexto espacial de la filosofía y desarrollo de Occidente, ahora incluyendo las disciplinas científicas, se empieza a formar Europa en estados llamados modernos, consolidándose Francia, Inglaterra, España, al menos en casi su totalidad, cosa que no sucede con Italia, ya que es la única que sigue estando dividida y es una de las preocupaciones de filósofos políticos como Maquiavelo, quien desea unirla en un principado para que el territorio pues de la península itálica no sea blanco de conquistas de otros estados al norte que bueno ya estaban eh, en un auge monárquico. Ahora, aún sin la conformación como estado, Italia se convertiría en la cuna del pensamiento renacentista, fenómeno que vamos a estar abordando más adelante, eh, por causas demográficas, de igualmente económicas y culturales, ya que estaba pues esta zona territorial y poblacionalmente más desarrolladas que a comparación de otros estados. En cuanto a la Iglesia Católica y el papado, pues no desaparecen en su totalidad, pero poco a poco pierden la influencia social y política que los 10 siglos anteriores pues habían tenido. Se inicia por el aspecto de las indulgencias, que era pues ventas de perdón sobre pecados cometidos por las personas, por ciudadanos comunes y corrientes, y que esta venta de las indulgencias desataría más adelante, junto a otras causas también imperantes, una reforma protestante. Y que posteriormente a la reforma protestante hubo una respuesta de la iglesia llamada contrarreforma que permitió conservar el catolicismo a los países del sur de Europa, cosa que no sucede con pues los más al norte. En el aspecto social empieza a crecer la clase burguesa capitalista que inicia a prestar esta clase de dinero pues a personas con gran capacidad, incluso a monarcas, chocando con ideas de la iglesia, quienes consideraban pues como usureros a estos comerciantes, a estos banqueros. De igual manera, a finales del siglo XV, allá por, pues ya sabemos, 1492, se ocurriría el fenómeno de la visita al continente americano, conocido ese momento como el descubrimiento de América por parte de los españoles. Ahora, centrándonos en el fenómeno llamado Renacimiento, se denomina así en un sentido no tan alejado al origen religioso, eh, que culturalmente se entendía como un volver a nacer en
el contexto europeo, se ve como un movimiento cultural y artístico que se induce, que se inspira, que trata de volver al estudio de la cultura griega y romana de la antigüedad. Rechaza en parte la época medieval que recién ha pasado, entendiéndose como una ruptura en cuanto a los temas y a los personajes que habían sido pues centro de toda eh, la cultura, la literatura, la filosofía y el pensamiento en general de Europa. El territorio clave, pues ya se los había mencionado, es Italia, especialmente Florencia, que es la cuna para el desarrollo de estos pensamientos renacentistas. Parte de esto se adjudica a que las universidades siguen siendo importantes, a pesar que empiezan a surgir otras instituciones educativas como las academias, bueno, a resurgir más bien, ¿no? Colegios comunales, cortes, entre otros. Otro fenómeno importante y ligado al Renacimiento es el humanismo, a pesar que no todos los renacentistas se pueden definir como humanistas. Este humanismo se ve como un movimiento pues más intelectual que el Renacimiento, que pues es más general y tiene obras más emblemáticas en el lado artístico. En ese humanismo, los partícipes, los, los que piensan o son parte de este movimiento, trataban de educarse en una verdadera humanidad, decían ellos, que para ello era menester volver al pasado, junto al estudio de las lenguas griegas, lenguas latinas, incluyen al hebreo, es decir, todo aquello clásico, y lleva a que reinterpreten y vuelvan a traducir obras que ya se habían traducido, que ya se habían interpretado en la Edad Media, pero no conforme con esta interpretación, ellos lo vuelven a realizar. Incluso en la literatura general se retoman temas y personajes ya antes vistos en la antigüedad clásica para ir fundamentando y dando forma a nuevo pensamiento, a nueva obra intelectual. Estos humanistas valoran mucho más la naturaleza que la religión cristiana, ya que buscan unificar todas las religiones, o al menos era un anhelo, y encontrar un origen más profundo del ser humano, más allá del catolicismo. Eh, el- la persona humanista, el personaje humanista, pues buscaba un ideal de humanidad y empieza a adquirir una gran importancia el concepto de individuo, ya que el objeto de estudio se iba a centralizar en el ser humano y aquí existe un cambio de paradigma, ya que empieza a ser el ser humano el centro de todas las cosas, alejándose o dejando de lado a Dios como parte del centro de todas las cosas y de las preocupaciones humanas. Ahora se fija al ser humano, es más, al hombre como género masculino, en la preocupación pues de toda eh, obra, de toda filosofía, de toda ciencia como estudio. Los humanistas, pues, en general tenían un perfil de ser educadores, de ser políticos, cancilleres o incluso, pues, historiadores. Y empiezan todas estas ideas a expandirse en toda Europa por más que todo una ayuda de la invención de la imprenta que permitía una producción más ampliada de las obras que se iban escribiendo o reinterpretando. En cuanto al pensamiento filosófico de la época, como la mayoría de los humanistas habían señalado que en la era medieval se habían malinterpretado las obras griegas y latinas,
se vuelven a estas obras originales y empiezan a fundarse academias que van a estudiarlas, que van a reinterpretarlas, que van a volver a comentarlas ad hoc al pensamiento y al movimiento de la época. Así, por ejemplo, Jorge Gemisto Platón impulsa la Academia Neoplatónica en Florencia y escribe una obra que marca una diferencia entre la filosofía aristotélica y la filosofía platónica, generando una polémica y debate más que todo con las personas influenciadas con Aristóteles, ¿no? Y en cuanto a esta academia platónica o los seguidores de este filósofo griego se encargan, ¿no? Repito, de volver a traducir y a comentar estas obras, pero con un ánimo religioso. Dejando de lado el cristianismo, ellos buscan conciliar todas las religiones y poder unificar, encontrar una, eh, tratando de mezclar aspectos cristianos, judíos, islámicos y otras religiones pues orientales. Evidentemente el resultado no lo obtienen y pues simplemente se quedan con el impulso, ¿no? de hacerlo. Pero otro tema de estos neoplatónicos es el de tomar como eje central de estudio al ser humano en el universo, más que todo en el aspecto del alma, ¿no? Porque consideran evidentemente por la influencia platónica que el alma sigue siendo más importante en esta división dual del ser humano. Ahora, en cuanto a aquellos que tenían una influencia más aristotélica, dejaron esos intereses religiosos, negaron, por ejemplo, la inmortalidad del alma y se centraron más que todo en intereses más por la naturaleza. Tratan de fundamentar un orden racional, un orden inmutable del mundo, tratando de no eh, incluir a Dios en este fundamento ni otro ser sobrenatural. Em, de igual manera, no solamente nos quedamos con la aparición de pensamientos platónicos, aristotélicos, sino que también cobran importancia filosofías de la moral como los estoicos, los epicúreos, los escépticos, en los cuales pues renacen y se van a difundir rápidamente en Europa. El estoicismo se reactiva con Justo Lipsio, que va a impactar, por ejemplo, con algunos elementos a Descartes, y el epicureísmo con Pedro Gassendi y su obra. Ya encaminados por las posturas de los nuevos aristotélicos y el interés de la naturaleza, mencionamos a Giordano Bruno, quien se considera uno de los filósofos más importantes del Renacimiento. Él rompe con las escolásticas que había dominado pues ya el pasado. Giordano no se casa con un Aristóteles, sino que se inspira en él y también en Platón, en neoplatónicos, en algunos presocráticos como Parménides, eh, o también denominados naturalistas, recordemos, y de Nicolás de Cusa. Y se define como un filósofo de la naturaleza, ya que para él solo este tipo de pensamiento permitía comprender el mundo en ese entonces. Bruno, a pesar de haber nacido en Italia, escribe sus obras en Inglaterra porque era perseguido y señalado pues en un inicio como hereje y que por este pensamiento pues muere trágicamente en la hoguera en el año de 1600 pues después de Cristo. Entre los postulados más importantes son los siguientes: el aspecto del infinito y los mundos y de la animación del universo y los mundos. Em, que bueno, los dos están ligados. Iniciamos con esta primera tesis del infinito y los mundos, en donde Bruno debate el cosmos limitado que había sido planteado por Aristóteles
e influenciado por el heliocentrismo de Copérnico, que es de índole más científico, acepta que el Sol es el centro del universo y que todo gira en torno a esta estrella y no como se pensaba pues anteriormente que la Tierra era el centro de todo el universo. Da un giro de paradigma. Eso lo lleva pues a tener planteamientos que para la iglesia eran un poco pues herejes, ¿no? Señala que el sistema que Aristóteles había diseñado era erróneo, ese aspecto limitado, ya que el universo, por el contrario, es infinito y que los mundos también son infinitos. Es decir, así como el nuestro, que le denominamos Tierra, existen infinitos mundos de igual características, ¿no? Y que no podemos llegar a conocerlo porque son múltiples, son incalculables y cambia el modelo de lo perfecto, que había sido para los griegos un sinónimo de finito, delimitado, y ahora pues lo varía a lo contrario y señaliza una diferencia ya entre mundo y universo. Recordemos que para los filósofos naturalistas, para los filósofos griegos, pues hablar de mundo y universo era algo como sinónimo. Ahora él hace la diferencia, ¿no? Y bueno, con el aspecto o con esta postura de Bruno, se debe de diferenciar que no es científica. Hasta lo dicho hasta este momento, pues se puede considerar que fue más científico, pero se toma más bien en un aspecto filosófico por el hecho de que él explica eh, que el planteamiento clásico del universo finito no sería eh, totalmente acorde a la aceptación de la existencia de Dios, ya que él empieza a preguntarse, ¿no? ¿Por qué Dios, con tanto poder creador, se restringió a crear la tierra y no crea más allá, por ejemplo? Entonces ahí da un fundamento de que realmente existe más allá que solamente nuestro mundo, nuestro planeta Tierra, ¿no? Entonces, trata de responder a esa pregunta y da un fundamento pues racional o más o menos racional, porque como dice Tejedor, recurre a una postura mágica en el sentido que no da un fundamento, se aleja del fundamento del motor inmóvil como lo hizo Aristóteles y que posteriormente Tomás de Aquino a ese motor inmóvil le adjudica el nombre de Dios, sino que para Bruno existe un movimiento que en el universo y en los mundos que es espontáneo. Dice que estos mundos, que el universo posee animación y esto hace que se muevan, que se transformen y es porque poseen un espíritu, un alma universal que permite que estos cuerpos, que estos planetas que existen en el universo en general puedan estarse transformando periódicamente, continuamente, ¿no? Y esto, este alma o espíritu que es universal y que permite el movimiento, existe en estos cuerpos, pero no en todas las cosas. Por ejemplo, en las mesas, en las sillas, en las camas, ahora en los portátiles, en los televisores, en todo lo que ustedes se imaginan, para Bruno no se encontraría ese espíritu animador, sino que estarían simplemente en algunos objetos como son los mundos y el universo en general. Otro filósofo importante es Nicolás de Cusa, a quien algunos lo clasifican todavía dentro de la filosofía medieval por su pensamiento, pero otros lo toman en cuenta dentro de la época renacentista y que permite la transición del pensamiento entre esas épocas, es decir, entre lo medieval a lo renacentista. Cusa tuvo una mayor influencia neoplatónica, como por ejemplo de San Agustín, eh, de Pseudo Dionisio, de Proclo y hasta del mismo Platón a quienes estudió.
Aparte de estudiar e incursionar en la filosofía, estudió medicina, se sabe que también estudió derecho y matemáticas. Fue viajero y por tanto tuvo acceso al movimiento humanista. De los temas de su pensamiento se destaca la tesis de la docta ignorantia, que en castellano quiere decir la conciencia de que somos ignorantes, recordando un poco así a Sócrates y su famoso el yo solo sé que no sé nada. Esta teoría de la docta ignorancia se considera una teoría de Dios porque plantea una relación entre lo finito que es el mundo y lo infinito, pues que es la idea de Dios, una idea absoluta, no tan religioso como pasaba en el medioevo, pero que empieza como eh, colchón para que se empiece a abordar los temas modernos de la posibilidad o no de alcanzar un saber, eh, creando así un ambiente entonces para las corrientes racionalistas y empiristas más adelante. Esta conciencia de la ignorancia o conciencia de la ignorancia es ante lo absoluto que es Dios, es decir, una ignorancia hacia lo infinito, ya que Dios para Nicolás de Cusa es algo que no está asequible a la razón, es decir, algo inalcanzable, algo que nosotros vamos a ignorar toda nuestra vida porque no está a nuestro alcance, y plantea que los sentidos, si bien impulsan al intelecto, si bien mueven al ser humano para llegar a conocer lo numerable, mm, no es suficiente esto para que podamos conocer al máximo, que es Dios, a conocer lo infinito. Es decir, es imposible, ¿no? Si nos mueve a querer llegar a conocer, pero es algo que queda en un ideal y no se puede alcanzar. Entonces, el intelecto del ser humano puede asimilar objetos, puede asimilar cosas, pero más que todo cosas materiales porque éstas participan dentro de la presencia divina que es, pues ya hemos dicho, lo infinito. Y es el alma, y aquí se ve un poco la influencia neoplatónica, es el alma que permite asimilar los objetos, las cosas materiales, porque están en concordancia, están en relación con Dios. Porque el alma, recuerden, para esta corriente idealista, el alma es el motor del pensamiento. Es decir, tú piensas porque tienes alma. Entonces, se puede llegar a conocer las cosas porque están en participación, están asimilándose con la idea de Dios. Entonces, ¿cuál es la relación entre Dios y el mundo? Bueno, para Cusa, esta relación comprende porque Dios contiene en sí mismo, como es lo infinito, contiene en sí mismo todas las cosas materiales que nosotros conocemos, incluso inmateriales, ¿no? Es decir, lo múltiple que está a nuestro alcance se encuentra dentro de una unidad absoluta, una unidad infinita eh, y eh, incognoscible que es Dios, el cual no podemos nosotros llegar a comprender, por lo cual tenemos que reconocer esa ignorancia ante esta idea infinita, esta idea de Dios. Otro acontecimiento de la época importante también es la revolución científica, que comienza con personajes ya conocidos como Galileo Galilei, Nicolás Copérnico y Juan Kepler, entre otros, y que la ciencia de la astronomía, que es la ciencia que estudia los astros y planetas, em, inicia con este fenómeno de la revolución, pero pues no se reduce a ese estudio del universo. Bien, sí lo impulsa, ¿no? En este momento se establece un parteaguas entre un modelo científico de Aristóteles, que es el que se había
mantenido vigente por 14 siglos, ya que recuerden que Aristóteles también pues tenía estudios científicos, a pesar que no se había totalmente desgajado, diferenciado entre filosofía y ciencia y no ha sido el objeto de la materia, pues se conoce algunas obras científicas de Aristóteles. Entonces, ese modelo, ese pensamiento había perdurado por todo este periodo de tiempo, pero es en este momento que se empieza a instaurar otro modelo científico moderno, denominémosle, que permite o que se impulsa, se empieza con la necesidad ante las insuficiencias del modelo anterior en explicar y en sustentar los hechos. También ante la necesidad de incorporar los nuevos descubrimientos territoriales como la visita a la hora denominada América, ¿no? El fenómeno de descubrimiento de América, toda esta nuevo territorio no se había incorporado para los estudios científicos y también la necesidad de reformar el calendario juliano que ya se había tenido una concepción de muchos errores en él. Entonces, esta revolución científica vino a crear principalmente tres cambios en el paradigma. En primer momento, una nueva imagen del universo. En segundo, una concepción científica. Y el tercero, una nueva metodología científica. En cuanto a la imagen del universo, se sustituye la cosmología aristotélica que se basaba en primer momento en un geocentrismo, es decir, en que la Tierra era concebida como el centro del universo. Número dos, en un esferismo del universo y en considerar que el universo era finito y que no existía vacío, por ejemplo. Tercero, en una heterogeneidad del universo que se dividía básicamente en dos, el mundo supralunar, que ahí incorporamos a la luna, cuestión que ante la observación era inevitable, porque la luna pues la tenemos vigilante en toda la noche, en toda la zona nocturna, por así decirlo, y era evidente que para los griegos pues estaba ahí ese astro, esa estrella, como la conocemos ahora, y aparte del mundo supralunar existía el mundo sublunar, que bueno, es la Tierra. Era la Tierra para la concepción eh, antigua clásica, ¿no? Y en cuarto momento o cuarto base de esta cosmología aristotélica clásica era el motor inmóvil, que era la explicación, lo que permitía explicar el movimiento de la Tierra y de las estrellas, ¿no? En cómo se orbita. Bueno, toda esta concepción fue cambiada ahora por el pensamiento de Copérnico, quien introduce el heliocentrismo antagónicamente al geocentrismo. Ahora la novedad es colocar al Sol en el centro del universo y ya no a la Tierra, que es únicamente un planeta más en la Vía Láctea, en el universo, ya no es el centro de todo. Y consecuente a este pensamiento heliocentrista, se elimina la idea de las dos regiones, de dividir lo sublunar y lo supralunar, porque ahora la concepción del universo es mucho más amplia, es infinita. En cuanto a Galileo Galilei, que lo hemos oído hablar mucho en nuestra educación básica, los aportes que dio significativamente en este periodo fue la perfección del telescopio, que a pesar que no lo inventó, sí que lo perfecciona y permite hacer uso de la observación como una herramienta para las ciencias y ahí se descubren planetas como Júpiter y Venus que van a sustentar científicamente, van a comprobar de el universo va más allá que el simple planeta Tierra. Número dos, que cambian en el paradigma científico de lo clásico antiguo ahora a lo moderno, es que existe una nueva concepción de la ciencia, el cual es mecanicista, contrario a la ciencia antigua, la ciencia aristotélica, que tomaba como modelo a los organismos vivos, a los animales, a los humanos. Ahora el modelo que se va a utilizar
como lo más perfecto es la máquina. Y en su momento lo más perfecto, la máquina más perfecta era el reloj. Ahora es, se diría, la computadora. Eh, y esto, ¿no? Este cambio de concepción entre el estudio del modelo de los seres vivos ahora a las máquinas permite la construcción de aún más maquinarias que fuesen diversas y que de igual manera son útiles, sirven para la misma eh, creación, para el mismo ampliación de las ciencias. Otro aspecto importante siempre en este punto es que se vuelve a la concepción pitagórica que el mundo se puede cuantificar y estudiar matemáticamente, concepción que está vigente hasta en la actualidad, ya que ninguno de ustedes me puede negar que en básica, en educación media, en bachillerato, lo que se enseña en matemáticas es comprender la realidad en esos términos, en fórmulas matemáticas, que el teorema de Pitágoras, que las fórmulas X, Y, Z, ¿no? Todas estas cuestiones que nosotros estudiamos de verificar con base a una sombra, para calcular, por ejemplo, la altura de un árbol, es una concepción matemática y estudio de la realidad. Entonces, pues sigue esto vigente en este nuevo paradigma que se ve en este periodo de tiempo, que es el siglo 15, 16 después de Cristo. Y en tercer punto es una metodología científica que no se había determinado hasta este punto y empiezan a relucir, ¿no? Métodos que hasta ahora los conocemos. Por ejemplo, Galileo Galilei incorpora el método hipotético deductivo y por parte de Bacon se incorpora el uso del método inductivo, ¿no? Que ya son bien conocidos por ustedes y han estudiado en la materia de investigación social. Bueno, queridos amigos y amigas, me quedo hasta acá señalando que el material base pues sigue siendo el material de historia de la filosofía en el campo cultural de César Tejedor, específicamente en el capítulo cuarto para que ustedes puedan ir a tomarlo como sustento y ampliar pues todos los temas, todos los puntos que he puntualizado, que he incorporado en este pequeño video. Hasta pronto.